Buenos días, nosotros somos el grupo 1 de primero de medicina y vamos a explicar la medicina en la prehistoria. El trabajo consta de estos 7 apartados. Empecemos con la introducción. Como es bien sabido, la prehistoria se divide en 3 etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, con sus respectivos periodos. La medicina en la prehistoria surge de las primeras prácticas para curar, basadas en ritos, magia y remedios naturales. En este periodo previo a la escritura se sientan las bases de un conocimiento empírico que evolucionará a lo largo de la historia. Creencias culturales y espirituales. Las prácticas espirituales y rituales en la medicina prehistórica eran fundamentales para la comprensión y tratamiento de las enfermedades. Estas prácticas estaban profundamente unidas a las creencias culturales y espirituales de las comunidades y a menudo se entrelazaban con la vida diaria. Muchas culturas creían que las enfermedades eran causadas por fuerzas sobrenaturales, tales como espíritus malignos o maldiciones, el castigo de deidades o la pérdida del alma. Además, la enfermedad se consideraba como una presencia incorporada temporalmente al individuo, pero independiente a él. Así, para estar sano, el hombre debía tener un estado de equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La prehistoria marcó el inicio de prácticas culturales y religiosas fundamentales, destacando el surgimiento de los rituales funerarios. Durante el Paleolítico Superior, los seres humanos empezaron a enterrar a sus muertos de forma simbólica, incluyendo objetos personales, herramientas y alimentos, lo que sugiere que ya creían en la existencia de una vida después de la muerte. En el Neolítico, los ritos funerarios se volvieron más complejos, con la construcción de monumentos como dólmenes y menhires que servían como lugares de culto a los antepasados. En la Edad de Bronce, estos rituales alcanzaron su punto máximo, con la creación de túmulos y tumbas megalíticas, como las de Stonehenge, que reflejaban una conexión espiritual entre vivos y muertos. En algunas culturas se ofrecían alimentos, flores o incluso sacrificios humanos y animales a los dioses o espíritus en un intento de ganar su favor, curar enfermedades o restablecer la armonía. Muchas evidencias arqueológicas indican que esta práctica, que a día de hoy nos resulta tan impactante, estaba muy extendida durante la prehistoria y la antigüedad en diferentes partes del mundo, y son una parte fundamental para entender el funcionamiento de sus sociedades. Por ejemplo, un estudio reciente en torno a esta temática ha puesto el foco en el continente europeo, descubriendo a partir de pinturas rupestres y restos humanos enterrados que un tipo de asesinato ritual conocido hoy como encapretamento ya era practicado por los primeros agricultores durante el Neolítico. Se empleaban objetos personales o amuletos que se consideraban protectores. Estos podían ser partes de animales, figuras, piedras o inscripciones que, según la creencia, ofrecían protección contra las enfermedades. El consumo de drogas en Europa se inició en la prehistoria. Normalmente eran utilizadas en la celebración de rituales y prácticas medicinales. De hecho, algunos rituales incluían el uso de plantas psicoactivas para inducir estados alterados de la conciencia. Durante estos estados, los chamanes podían tener visiones que guiaban el tratamiento de enfermedades o la identificación de las causas. Aunque el papel femenino siempre ha sido apartado de la medicina y de la ciencia hasta hace unos pocos años, numerosas fuentes afirman que el arte de la curación siempre estuvo en manos de las mujeres, puesto que eran ellas las que se encargaban de cuidar a los hijos y demás habitantes. Además, con la evolución humana nació el pensamiento religioso, haciendo alusión a la existencia de un ser supremo, al que consideraban femenino, la madre naturaleza, en referencia a alguien que los cuidaba, al igual que lo hacían las madres. A continuación, vamos a hablar sobre las técnicas de curación. El papel del chamán. En la prehistoria había 2 líneas de conducta: el empirismo, que es el aprendizaje mediante la observación del entorno, de las cuales los seres humanos prehistóricos sacaron actividades quirúrgicas y terapéuticas, como por ejemplo la suturación de heridas mediante cabezas de hormigas, y la magia, mediante la cual los seres humanos daban explicaciones a los fenómenos que no podían controlar mediante la presencia de espíritus, que podían controlar mediante rituales o ceremonias especiales. Para poder acabar con los castigos de los espíritus, nace la figura del chamán, que son intermediarios entre dioses y hombres. Estos tienen unos poderes especiales para diagnosticar, tratar y dar el pronóstico de una enfermedad. Con estos poderes liberan la fuerza maligna de los espíritus. Plantas medicinales. Algunas plantas utilizadas en la prehistoria fueron la aquilea, la camomila o la efedra, que será en la que nos centraremos en la presentación. La efedra ha sido recientemente encontrada en la cueva de Taforalt, en Marruecos, aunque previamente se había encontrado en un mechón de pelo en Menorca. Dadas sus propiedades vasoconstrictoras, antibacterianas y antifúngicas, además de presentar elevadas cantidades de alcaloides, se supone que su principal uso fue para disminuir la pérdida de sangre en cirugías, entre otros usos, como puede ser mantener a la gente despierta, reducir el cansancio o el dolor.
En tercer lugar, entre las técnicas físicas encontramos por un lado la sangría, que era una técnica de curación en la que se cortaba o pinchaba la piel para dejar salir la sangre. De esta forma se limpiaba el cuerpo de malos espíritus o enfermedades. A veces usaban piedras o huesos afilados para hacer la herida. Y por otro lado encontramos la trepanación, que era un procedimiento quirúrgico que consistía en la retirada de secciones del hueso del cráneo. Empezamos el punto 4, la paleopatología. El descubrimiento de esta técnica se lo debemos a Pierre-Paul Broca, fundador de la Sociedad de Antropología de París en 1859. Asimismo, cabe destacar su asociación con otros autores, como Ephraim George Squire, junto con quien investigó las trepanaciones halladas por este último en cráneos pertenecientes a la Sudamérica y Mesoamérica precolombinas. Las motivaciones para realizar la práctica de trepanación eran varias. Primeramente, terapéuticas para tratar lesiones craneales, hidrocefalias o epilepsias, a menudo relacionadas con traumas, o, por otro lado, rituales, para liberar espíritus malignos considerados causantes de enfermedades. Esta técnica podía realizarse mediante abrasión, perforación e incisión. Las herramientas utilizadas fueron versiones primitivas del trépano o perforador, del cincel y del escoplo. También se utilizaban cuchillos tumis con forma de T. Gracias a la paleopatología se sabe que en el Neolítico y el Mesolítico se realizaban estas intervenciones en muchos lugares, como Japón, la península ibérica, Alemania, Francia, Siria, Chile, entre otros, ya que encontraron restos de cráneos con orificios y huesos neoformados en los bordes. Veamos algunos ejemplos de estos restos. En primer lugar tenemos dos imágenes del Neolítico, donde podemos destacar que el segundo proviene de la cova de Empardo en Planes, Alicante. Después también podemos observar estas dos evidencias de la China prehistórica. Una corresponde a la dinastía Han y la otra a la dinastía Shang. Y finalmente tenemos estos dos ejemplos de Perú. La medicina en la prehistoria y la medicina actual difieren radicalmente en su enfoque, diagnóstico, tratamiento, prevención, duración y resultados, reflejando los avances de la humanidad en el entendimiento del cuerpo humano. En cuanto al diagnóstico, en la prehistoria el diagnóstico de enfermedades se basaba en la observación de síntomas visibles, la experiencia empírica, las creencias espirituales y los rituales. En cuanto a los medicamentos, una de las formas más primitivas de medicina prehistórica consistía en el uso de plantas y hierbas. En la actualidad, el diagnóstico de una enfermedad se basa en el examen clínico, las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagen, la prueba genética y la historia clínica. Los medicamentos en la actualidad, pues la medicina moderna ofrece tratamientos como medicamentos específicos, antibióticos, intervenciones quirúrgicas avanzadas, terapias génicas, quimioterapia. Estos tratamientos se desarrollan y prueban en laboratorios antes de ser aplicados para garantizar su efectividad y seguridad. En términos de prevención, en la prehistoria no existía una concepción de prevención como tal. La medicina prehistórica era más bien reactiva, se trataba de curar en vez de prevenir. El cuidado de la salud y el mantenimiento de la vida recaían sobre la mujer y la figura del sanador, los cuales se utilizaban en elementos de la naturaleza para cuidar a niños y enfermos, así como plantas, minerales, agua. En la actualidad existen 3 niveles de prevención. Prevención primaria, realizada sobre personas sanas, vacunación, control de factores de riesgo cardiovascular, fomento de la práctica de ejercicio físico moderado. Una prevención secundaria dirigida a detener o retrasar el progreso de una enfermedad. Y una prevención terciaria enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. Por otra parte, hablando de la esperanza de vida, en la prehistoria la baja comprendía entre los 30 y 40 años promedio, tanto para mujeres como hombres, y en la actualidad la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. En España, la esperanza de vida de los hombres pasó de 76,4 a 80,4 años y la de las mujeres de 83,1 a 85,7 años actualmente. En conclusión, la medicina prehistórica marca el inicio del camino hacia el entendimiento y manejo de la salud, en un periodo donde las fronteras entre lo físico y lo espiritual eran difusas. Prácticas como la trepanación, una intervención sorprendentemente avanzada para la época, reflejan no solo la valentía y determinación de las comunidades prehistóricas, sino también su deseo de aliviar dolencias que percibían como físicas o espirituales. Estas intervenciones, aunque realizadas con herramientas rudimentarias, muestran un conocimiento empírico que permitió avances significativos en su contexto. Al comparar estas prácticas con la medicina moderna, destacan las diferencias en métodos, herramientas y conocimientos, pero también se encuentran puntos en común. Ambos sistemas buscaban en última instancia aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La prehistoria nos recuerda cómo, incluso sin una base científica formal, las comunidades humanas comenzaron a experimentar, innovar y organizar sus recursos en función de la salud.
En este QR o en el link podéis consultar la bibliografía. Muchas gracias por vuestra atención.